¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas de la Octava Digital? Se ha dado una nueva polémica en el tema del clasismo, en el tema del racismo, que involucra precisamente a un restaurante, a Sonora Grill, en donde, según diversas denuncias en redes sociales, este segmentaba a sus clientes dependiendo del color de piel y de la situación socioeconómica. ¿Qué es lo que refleja una situación de esta naturaleza que incluso ha provocado ya todo un debate en las redes sociales? El propio restaurante afirmando que esto es mentira, que ellos están involucrados en el tema del progresismo como tal, y otras voces que señalan que no, que los propios empleados han sido testigos de esta práctica. Vamos a platicar a fondo precisamente más allá de lo que sucede en este lugar con el tema del clasismo, el racismo, y se encuentra con nosotros el doctor Patricio Solís, a quien como siempre le agradezco muchísimo su generosidad con la Octava. Patricio, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, Jesús? Un saludo a ti, al auditorio. Muchísimas gracias por la invitación para estar por acá compartiendo con ustedes. Oye, pues yo la primera pregunta que, o más bien dicho, la reflexión que te pediría es, ¿en dónde ubicamos este conflicto de este restaurante en todo el tema precisamente del clasismo y racismo que se vive en nuestro país, que ahora está más presente que nunca? Sí, mira, yo creo hay un punto de partida que es importante, es decir, cuando existen denuncias de este tipo, es necesario tener reservas, ¿verdad? Es importante tener reservas porque, pues, están ahí las denuncias y es importante que se investiguen. Es importante, antes de condenar, que se investiguen. Em, de hecho, esta mañana, COPRED, el órgano de prevención de la discriminación de la Ciudad de México, emitió un comunicado por redes sociales en donde ya digamos, abrió pues una investigación de oficio sobre el tema y me parece que es lo apropiado, es decir, antes de tener condenas específicas hacia este restaurante en particular, es importante tener esas reservas. Ahora, dicho esto, dicen que si el río suena es que agua lleva. Y yo creo que aquí el agua no necesariamente es en particular, la situación no es en particular de este restaurante. La pregunta que uno debe formularse, me parece a mí, es de qué medida este tipo de prácticas pues las personas las conocen porque las han sufrido. Es decir, bueno, pues uno puede encontrar múltiples testimonios de personas anecdóticos en conversaciones, etcétera, de que han sufrido este tipo de prácticas de maltrato asociadas a su tono de piel, fundamentalmente, o a otros rasgos físicos racializados asociados a, digamos, a la piel morena o rasgos físicos más vinculados a la pertenencia indígena, socialmente vinculados a esto, a ser perteneciente a un pueblo indígena. Entonces, más allá de lo que ocurre en el restaurante o lo que o no en este restaurante, lo que creo que es importante como poner la mirada, visibilizar la existencia de estas prácticas. Prácticas de discriminación, prácticas de maltrato, que no necesariamente se encuentran institucionalizadas, es decir, no existe un manual, ni existe un código de procedimientos de empresas o incluso del Estado en términos de las prácticas de provisión de servicios, de atención a la ciudadanía, etcétera, que señale que la cosa debe ser así. Estas prácticas se reproducen también desde abajo y a partir de acciones específicas que ocurren en situaciones locales, como puede ser en un restaurante, como puede ser en una clínica, como puede ser en una escuela pública, etcétera. Ahora, esto por una parte. El otro tema que a mí me parece que es interesante o importante destacar es la respuesta. La respuesta que hace el propio restaurante en un comunicado esta mañana, que a mí me parece, y así tengo que plantearlo, me parece poco apropiada, porque ahí, tú lo señalabas, existe como una negación del potencial problema, y a mí me parece que a estas alturas de la situación, es decir, después de que en los últimos años estos problemas se han hecho cada vez más públicos y se han visibilizado. Y además de que sabemos que existen estas prácticas de discriminación, partir de la negación, sin decir, bueno, esto es algo que hay que investigar y lo estaremos investigando para ver qué es lo que está ocurriendo, creo que esa hubiera sido una respuesta más apropiada. Es decir, partir de la negación es nuevamente reproducir digamos, reproducir esta negación del racismo y de las prácticas y de la discriminación asociada al tono de piel, a las personas de piel morena que existe en México.
Y me parece que a estas alturas, insisto, ya no estamos en esa situación y entonces es un doble problema que ahora se tiene que enfrentar, la acusación inicial y luego la negación como respuesta de entrada, digamos. Aquí no pasa nada, no, esto no ocurre y somos nosotros completamente afines a prácticas no discriminatorias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay dos aristas importantes que considerar, Jesús. Oye, Patricio, ¿por qué se presentan este tipo de situaciones? A lo mejor es una pregunta muy obvia, pero ¿por qué en pleno siglo XXI, digamos de esta manera, seguimos discutiendo e incluso profundizando cada día más sobre el tema del clasismo en los restaurantes, sobre el tema del racismo, incluso para el acceso en algunos espectáculos? Esto es, ¿qué evidencia en cuestión de sociedad, de estructura, en el caso de México, prácticas de esta naturaleza? Mira, lo que pasa es que, por supuesto que aquí hay temas bastante más profundos, ¿no? Que tienen que ver con lo que podríamos denominar pues, un orden social racista. Un orden social racista pues, es un conjunto de relaciones de poder, definitivamente, en donde históricamente las personas pertenecientes a pueblos indígenas o afromexicanos, afrodescendientes, las personas con rasgos físicos racializados, que se asocia a esta pertenencia. Y esto hay que ser claros, no es solo el tono de piel, es todo un conjunto, es un fenotipo, es un conjunto de rasgos físicos, tiene que ver con el color del cabello, tiene que ver con el color de los ojos, ojos negros, cabello negro, frente a tener ojos verdes o azules, o tener cabello rubio, o ser de tez blanca, ¿sí? Estos rasgos físicos se asocian a posiciones diferentes en esta estructura de poder. Históricamente ha sido así, y la pregunta que todavía discutimos, desafortunadamente, todavía incluso en medios existen quienes defienden la idea de que no existe racismo en México. Bueno, esto prevalece, digamos, este orden social, estas relaciones de poder asimétricas prevalecen. Y cuáles son los mecanismos de reproducción de estas relaciones sociales asimétricas? ¿Cómo se reproducen? Pues se reproducen a través de prácticas de discriminación, prácticas en donde en la vida cotidiana, en distintos ámbitos, que puede ser la familia, el mercado de trabajo, la escuela, la utilización de espacios públicos, el acceso a espacios comerciales, restaurantes, que es el caso ahora. Estas prácticas reproducen estas relaciones de poder asimétricas, en donde pues, unas personas obtienen ciertas ventajas sobre otras y esto pues existen perpetradores de estas prácticas, es decir, quienes las siguen reproduciendo y esto pues mantiene esa relación de poder. Entonces, digamos, desde una perspectiva estructural, esa es la situación. Y luego existe otro lado, que es el lado ideológico, ¿no? Y en este lado, es decir, cómo se sustentan estas prácticas, cómo se justifican. Y existen múltiples justificaciones, ¿no? Una de ellas, que incluso quienes la sostienen no se dan mucho cuenta de esto, es la vinculación de estos rasgos físicos a patrones de belleza, a patrones de deseabilidad social. Es decir, que entonces si tenemos las personas de piel clara, las personas que tienen rasgos físicos más afines con lo que, digamos, con la pertenencia étnica a países europeos, blancas, ojo azul, etcétera, ojo verde, otro que, digamos, cualquiera de estos rasgos, estas personas son consideradas como socialmente más deseables, socialmente más atractivas y como existe un vínculo histórico con lo económico, también como personas con mayor nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, cuando estos vínculos se establecen y se definen como esquemas de percepción que incluso pueden manejarse a nivel inconsciente, es decir, uno lo tiene internalizado, lo tenemos internalizado en esta sociedad racista. Entonces, eso se refleja en estas prácticas de maltrato, de trato desigual. Y esas prácticas de trato desigual a su vez reproducen, entonces es como una especie de círculo vicioso, reproducen las relaciones de poder existentes, ¿no? Entonces, ¿por qué se presenta esto? Bueno, es porque detrás de esto hay un orden de poder, hay relaciones de poder, relaciones asimétricas y relaciones de dominación que es necesario evidenciar, es necesario ponerlas sobre la mesa, porque solo poniéndolas sobre la mesa, solo visibilizándolas, podemos primero verlas, visibilizar para que como sociedad las podamos ver y y podamos construir mecanismos y políticas antidiscriminatorias, es decir, que busquen, digamos, nivelar este terreno en términos del trato y de las prácticas, ¿no? Patricio, mencionabas al principio, ahorita también lo planteabas,
visibilizar. Estamos hablando de que gracias a las plataformas realmente, particularmente lo que es Twitter, se da a conocer este tipo de situaciones. ¿Quién ganaba o quién gana en un momento dado cuando tapas esta narrativa que por mucho tiempo fue ocultada, fue tabú, me atrevería a decir, incluso en los grandes medios de comunicación hay todo un debate también en torno a los actores, actrices, que si se les pintaba de moreno, aquellos que eran de tez blanca, precisamente para evitar que hubiera verdaderos actores y actrices de piel morena. ¿Cómo funcionó esa, o cómo sigue funcionando esa narrativa? Que precisamente es la que se tiene que, por lo que entiendo, tú corrígeme, se tiene que ir acabando para poderle dar la dimensión real del problema. Sí, mira, lo que ocurre es que uno tiene que entrar ahí en las nociones como de legitimidad. O sea, un orden social puede ser injusto, puede ser discriminatorio, pero también puede ser legítimo. Es decir, ¿qué quiere decir legítimo? Digamos que es en su generalidad aceptado por el conjunto de los agentes que están involucrados en esas relaciones asimétricas de poder. Y cuando existe esa legitimidad, es una legitimidad que está históricamente, y ocurren varias cosas. La primera es que no hay vigilancia. Las personas no vigilan porque no se conciben como sujetos de derechos o como sujetos, digamos, o como merecedores de un trato igualitario. Las personas no observan, no son capaces de observar, esa vigilancia no existe. Eso en primer lugar. Y incluso lo que ocurre también es que ese orden es un orden pacífico. Es un orden desigual pero pacífico. Entonces, cuando aquí hay que ir un poco a la historia reciente, lo que ha pasado, porque esta es una historia de los últimos, que te diré, 5, 6 años quizá en México. No es que antes no existieran este tipo de problemas, digo, probablemente existían incluso con mayor intensidad, pero lo que ocurría es que son problemas que estaban debajo de la alfombra, ¿ves? O sea, no se mencionaban, no, y el hecho de mencionarlos, para muchos o muchas, es todavía un llamado al conflicto. Se le ve como una, digamos, como que estás incitando al conflicto, pero en realidad el conflicto está ahí presente, nada más que está legitimado. Más bien, lo que ocurre es que cuando se visibilizan, cuando comienzan a ocurrir, bueno, hay muchas cosas que han ocurrido. Una de ellas es que se han realizado estudios, en conjunto de colegas, no solo yo, por supuesto, existe ya un amplio grupo de colegas que estamos trabajando en todos estos temas de visibilización del racismo y sus consecuencias para la desigualdad. Y en movimientos, redes sociales también ha sido muy importante, tú ya lo señalaste, es verdad, o sea, ha sido muy importante. En la medida en que esto se visibiliza, esto incomoda, ¿verdad? Incomoda porque de alguna manera irrumpe en este orden social desigual, pero legítimo. Irrumpe, molesta, y molesta incluso a quienes podría molestar incluso a quienes pueden ser víctimas de este orden social desigual, y molesta porque pues es difícil reconocer que este orden social desigual existe y que uno es víctima de ese orden social, y es preferible mantener una ilusión de que existe equidad social y de que no existen estas desigualdades. Entonces, esto es lo que ocurre. Las reacciones tan fuertes negativas o las reacciones de invisibilización del racismo y de la discriminación étnico-racial en México son eso, son reacciones a una visibilización creciente de un problema que ha estado ahí históricamente en México, ¿verdad? O sea, no es algo nuevo, ni es algo propiamente que hayamos recién traído, que haya recién surgido, ¿verdad? Quizás la única novedad o la cuestión más novedosa es la incorporación de esta idea del tono de piel. Ya lo sabíamos, se mencionaba, pues hay bromas, hay chistes, hay prácticas, hay hasta refranes acerca que denotan el racismo por tono de piel en México, pero antes se le visibilizaba más bien la discriminación como una discriminación únicamente dirigida hacia personas pertenecientes a pueblos indígenas o que hablaban lenguas indígenas. Entonces, cuando el asunto trasciende el tema estrictamente de la pertenencia o la identificación étnica como perteneciente a pueblos indígenas, cuando trasciende eso y tú incorporas a eso el tema del tono de piel, te das cuenta que el racismo no es solo entre esta, digamos, ahora minoría de personas pertenecientes a pueblos indígenas y la enorme mayoría
de personas no pertenecientes a pueblos indígenas, sino que se extiende a lo largo de todo este espectro, porque las diferencias por tono de piel trascienden a la pertenencia a pueblos indígenas. Y entonces, entre personas no pertenecientes a pueblos indígenas, que podrían autocatalogarse o no como mestizas, por ejemplo, existen enormes diferencias por tono de piel, y esas diferencias también generan desigualdad en el trato y discriminación. Mi querido y admirado Patricio Solís, yo de verdad, doctor, te agradezco muchísimo tu generosidad con Octava para entender más precisamente lo que está sucediendo en este tipo de temáticas. Usted lo sabe, Patricio es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos, del Colegio de México. Patricio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un saludo y pues nos vemos a la siguiente.